Voy a presentar a los tres de esta forma inicial para después no tener que estar haciendo pausas. El primero de ellos es el doctor Berrocal, Alfonso Berrocal, el cual es el jefe del departamento del Hospital Universitario de Valencia, en España. Es jefe del departamento de oncología, de piel, de cáncer de piel, de cabeza y cuello y tumores cerebrales. Él pertenece a la Sociedad Española de Oncología Médica desde 1988. Es miembro fundador del grupo español de melanoma y sobre todo es muy amigo de todos nosotros los mexicanos que lo hemos tenido y hemos disfrutado de sus ponencias muchas veces. Nuestro siguiente ponente va a ser el doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia. El doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia es oncólogo médico, egresado del Instituto Nacional de Cancerología y es coordinador de la clínica de melanoma del Instituto Nacional de Cancerología, donde también ve todo lo que es tumores genitourinarios y de cabeza y cuello, un gran experto en el área. Y nuestro último ponente es el doctor Jerónimo Rodríguez Cid. Jerónimo es oncólogo médico, egresado de la Escuela de Médica Sur, actualmente laborando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en Médica Sur, también con una amplia experiencia en melanoma y en cáncer de pulmón. La dinámica es, vamos a escuchar al doctor Berrocal con la plática del abordaje del paciente con melanoma en tiempos de COVID. Después vamos a dar una pequeña presentación muy breve, los tres ponentes nacionales, incluido quien les llama, quien les está hablando, y vamos a hablar un poquito de la parte quirúrgica y cómo la estamos modificando aquí en México, y después las terapias sistémicas, el doctor Álvarez Avitia y el doctor Jerónimo Rodríguez. Para al final tener una mesa redonda donde vamos a estar recibiendo a través del chat que ustedes ya conocen, vamos a estar recibiendo todas sus preguntas, todas en tiempo y forma, para irlas destinando al experto que ustedes quieren cuestionar. Entonces, sin más ni más, dejo al doctor Alfonso Berrocal para que nos dé su plática. Bienvenido, Alfonso. Hola, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión y, por supuesto, gracias también a la Sociedad Mexicana de Oncología por la oportunidad de compartir la experiencia que hemos tenido con el coronavirus en España. Nosotros estamos en un momento diferente que México. Nosotros estamos en la fase decreciente de la curva y actualmente ya tenemos pocos casos, por lo cual espero que la experiencia que hemos tenido pues, pueda ser una ayuda para vosotros que estáis todavía en una fase ascendente y no habéis alcanzado el máximo. Desgraciadamente, la experiencia que tenemos publicada en cuanto a melanoma es nula. No hay ninguna publicación todavía en la literatura que haga referencia a infección por coronavirus en pacientes con melanoma. Con lo cual, todo lo que tenemos recogido son recomendaciones basadas en la experiencia de los autores, pero sin ninguna publicación científica al respecto. Sí que tenemos algunas publicaciones que han sido el inicio del motivo de las controversias en el manejo de los pacientes con melanoma, y una de ellas viene de Italia. Este es un artículo italiano de la Universidad de Parma en que se cuestionaba el uso de los fármacos anti-PD1 de la inmunoterapia en los pacientes durante la pandemia, porque el fármaco anti-PD1 podría teóricamente agravar la fase inflamatoria de la infección por coronavirus, que sabemos que es la que realmente está matando a los pacientes, no la fase de viremia, sino cuando se produce la inflamación dentro de los pulmones. Y por ello, estos autores, junto con la posibilidad de desarrollar neumonitis, que podría ser un factor de confusión, es por lo que sugieren que estos fármacos podrían ser peligrosos. La única otra anotación científica que tenemos es que los pacientes que se operan y desarrollan una infección tienen realmente una tasa de mortalidad muy elevada, por lo que la mayor parte de las guías recomendaban intentar evitar las cirugías, sobre todo las cirugías complejas o las cirugías que tengan duraciones superiores
a los 200 minutos, que es cuando los pacientes tenían las mayores tasas de mortalidad, que alcanzaban hasta el 20%, y hasta un 44% de los pacientes necesitaban cuidados intensivos. Lo que sí que queda claro a lo largo de la literatura es que en tiempos de infección lo que hay que hacer es dar prioridad a determinados tratamientos y restar prioridad a diferentes tipos de tratamientos con menos posibilidad de curación. Hay diferentes escalas de priorización. La que aparece en la diapositiva es la que sugerían los médicos canadienses. La más restrictiva posiblemente sea la británica, pero cada país y cada profesional debe adaptar la suya y considerar cuáles son los tratamientos que son imprescindibles para los pacientes y cuáles son los tratamientos que se pueden demorar o se pueden incluso suspender. Con estos conceptos generales pasamos a lo que es las recomendaciones de tratamiento que hay en la literatura para manejar los pacientes, y yo quiero resaltar que es muy importante conocer el momento de la epidemia en la que nos encontramos. Lo que nosotros estuvimos haciendo en la fase ascendente de la pandemia es muy distinto de lo que estamos haciendo en la fase descendente. En la fase ascendente teníamos mucho miedo en los tratamientos, no sabíamos a dónde íbamos a llegar con los pacientes, y no tiene nada que ver en la fase que estamos ahora, en que en Valencia, por ejemplo, estamos experimentando 11 casos por 100.000 habitantes de coronavirus, y esto nos hace poner los tratamientos con relativa tranquilidad. Si comenzamos con lo que recomiendan los británicos recomiendan que el tratamiento de primera línea se considere una prioridad, es una prioridad elevada, y que los tratamientos de segunda línea solo se consideren prioridad elevada en los pacientes que tienen mutación de BRAF. El motivo es que los pacientes que no tienen mutación de BRAF, las segundas líneas, que serían con inmunoterapia o quimioterapia de segunda línea, son poco eficaces y en este caso podrían ser retrasadas o incluso suspendidas. Para los pacientes que comienzan con inmunoterapia se recomienda evitar las combinaciones por evitar toxicidad. Sabemos que uno de los principales problemas es que el paciente tenga que venir al hospital, que es el sitio donde tiene más posibilidades de acabar infectado, y por ello hacemos todo lo posible por evitar las asistencias a la enfermedad. Los pacientes que requieren uso de terapia dirigida se recomienda hacer la combinación, y en el caso británico sugieren encorafenib y binimetinib porque da menos tasa de fiebre, pero esto es en función de la disposición de cada país. Nosotros hemos utilizado dabrafenib y trametinib. Es cierto que hemos hecho recomendaciones acerca de la fiebre, que el paciente se tratara los primeros episodios febriles en su casa sin acudir a urgencias con los algoritmos terapéuticos que manejamos para la fiebre, y realmente no hemos tenido ningún problema en este sentido. Respecto a la terapia adyuvante, en Reino Unido se considera que es una prioridad más baja. Sugieren que los pacientes con mutaciones reciban dabrafenib y trametinib directamente, que en este caso por la pandemia no se plantee tratamiento con inmunoterapia como alternativa, y que los pacientes que son wild type se traten con inmunoterapia. Sí que se considera ofrecer el tratamiento adyuvante solo a los pacientes de más riesgo. Esto es algo que también recomendamos en España. En España recomendamos que los 3A de baja carga tumoral no recibieran tratamiento, y también en Reino Unido se aconseja espaciar los controles de los pacientes y sustituir la resonancia cerebral por un TAC de la cabeza, de forma que podamos incluir toda la exploración del paciente en una sola visita. La Sociedad Europea de Oncología considera que la adyuvancia sí que es una alta prioridad y que se puede hacer tanto con terapia dirigida como con inmunoterapia.
Sin embargo, la ESMO considera que la enfermedad de bajo volumen es la de menos de 1 milímetro, es una baja prioridad. Dependiendo de las características del hospital, podemos plantear el retrasar el inicio de la adyuvancia 12 semanas. Es lo que permitió el ensayo clínico y esto nos permitió hacer un juego temporal que realmente en España lo utilizamos. Las adyuvancias tratamos de retrasar el inicio al máximo durante el momento ascendente de la curva de la pandemia para poderlas iniciar en una situación de seguridad. Se daba preferencia de nuevo a los fármacos orales porque son más fáciles de manejar por telemedicina y se podían empezar con un switch posterior a inmunooncología, a terapia adyuvante con inmunoterapia, si se consideraba indicado, cosa que es una situación que aunque la ESMO la contempla, creo que se aleja de todas las guías. Si empiezas el tratamiento con un tipo de fármaco, no tiene sentido cambiarlo posteriormente. Se aconseja utilizar las dosis lo más espaciadas posibles. Nosotros esto lo hemos hecho durante la pandemia y se utilizan las dosis cada 4 semanas o cada 6 semanas en el caso de la inmunoterapia, y nosotros para la terapia dirigida lo que hacíamos era suministrar 2 meses de tratamiento a los pacientes y solo controlarlos cada 2 meses. En el caso de los pacientes metastásicos, la ESMO, al igual que las guías europeas, considera que es una alta prioridad y que los pacientes con estadios irresecables o metastásicos deben ser tratados sin ningún tipo de duda porque tienen una oportunidad de supervivencia. La NCCN da recomendaciones muy similares, por lo que no las vamos a analizar en mucho detalle porque consumiríamos demasiado tiempo. Básicamente sigue considerando la adyuvancia como un tratamiento prioritario que se podría retrasar hasta 12 semanas para ganar esa ventaja a la curva epidémica y administrar el tratamiento en el momento en el que tengamos menos complicaciones para los pacientes. En el estadio 4, quizás lo único que siguen aconsejando es tratar de evitar la combinación de inmunoterapia por el riesgo de toxicidad y se debe hacer tratamiento con terapia dirigida o con fármacos anti-PD1. Las recomendaciones que hizo el Grupo Español de Melanoma son muy similares a las europeas y a las americanas. Nosotros desaconsejábamos el uso de la quimioterapia por evitar la asistencia al hospital y en caso de tener que utilizar quimioterapia, utilizar una quimioterapia oral como la temozolamida. En el caso de tener mutación de BRAF, lo que recomendábamos es que si el paciente estaba con una infección concomitante, se discontinuara por el riesgo de tener una alteración importante del QT, porque la hidroxicloroquina fue un tratamiento que se estandarizó para los pacientes con infección por coronavirus y teníamos miedo que pudiera tener una interacción con los fármacos inhibidores de BRAF. Y respecto a la inmunoterapia, pues lo que se aconsejaba es tener precaución porque desconocíamos si podía agravar la infección y por ello también estuvimos dando preferencia a los tratamientos con terapias dirigidas. Consideramos que eran prioritarios los tratamientos de primera línea y adyuvantes. Nuestra segunda prioridad era limitar las toxicidades, por eso recomendábamos evitar el combo de inmuno en casi todos los pacientes. Respecto a la toxicidad de la terapia dirigida, la única que nos preocupaba era la fiebre, porque podría ser un síntoma de confusión con la fiebre de la infección por coronavirus. Y aquí lo que aconsejábamos al paciente es que consultara en urgencias si tenía fiebre más algún síntoma adicional de infección por coronavirus, como podía ser el dolor de garganta o la dificultad para respirar, y que el manejo inicial de la pirexia lo hiciera en casa con antitérmicos y se pusiera en contacto con el servicio de oncología
al día siguiente de haber experimentado el tratamiento. Para reducir las visitas al hospital, dimos preferencia a los tratamientos orales. Un análisis en la cercanía de su domicilio. En España tenemos los centros de atención primaria, los ambulatorios, que son capaces de hacer las extracciones de sangre, y desde el hospital veíamos el análisis del paciente, contactábamos con él telefónicamente, le prescribíamos el tratamiento y la farmacia se lo enviaba a casa y hacíamos una dispensación para 2 meses de tratamiento. Como ya había dicho, sí que teníamos miedo a las interacciones de los fármacos que se utilizaban con el coronavirus y por ello recomendábamos suspender cualquier tipo de tratamiento oncológico durante la infección aguda del paciente y al menos hasta 2-3 semanas posteriores tras la PCR negativa. El motivo era fundamentalmente que la hidroxicloroquina tiene una vida media muy prolongada y que puede durar en el organismo hasta 4 semanas después de haberla administrado y, como he dicho, teníamos miedo de la interacción con la toxicidad cardíaca. Nosotros en el Grupo Español de Melanoma decidimos hacer un registro de los pacientes que estaban experimentando la infección por coronavirus. Es un registro que todavía está en marcha, por lo que los datos que voy a presentar son realmente preliminares, pero considero que eran de interés y por eso los vamos a presentar. Hasta la semana pasada habíamos recogido 42 pacientes. La mayor parte de los pacientes que habían tenido infección por coronavirus eran pacientes con estadio 4, el 70%, y era llamativo que solo un 28%, es decir, una tercera parte, habían tenido infecciones leves. La mayor parte de los pacientes habían tenido infecciones moderadas. Consideramos moderado la necesidad de ingreso por neumonía, que era un 50%, o muy graves que requirieron cuidados intensivos o motivaron el fallecimiento del paciente. Lo primero que quisimos mirar era si los pacientes que recibieron inmunoterapia tenían un curso más grave que los que no recibieron inmunoterapia, y los datos que teníamos realmente no eran concluyentes en este sentido. No parecía que los pacientes que hubieran recibido inmunoterapia tuvieran una tasa de mortalidad más elevada que los pacientes que no habían recibido inmunoterapia. Cuando analizábamos la situación de los pacientes por el estadio, veíamos que el 25% de los pacientes con estadio 4 y el 18% de los pacientes con estadio limitado, 2-3, habían fallecido por la infección, lo que nos daba unas tasas de mortalidad para los pacientes con melanoma y coronavirus de un 23%, que coincide más o menos con la mortalidad global que se ha reportado para pacientes con cáncer. Cuando analizábamos el tipo de tratamiento, y esta diapositiva es de un número superior de enfermos, aquí hay 48 enfermos porque actualicé ayer estas gráficas, podemos ver que los pacientes que recibieron fármacos anti-PD1 tuvieron una mortalidad del 16,67%, que es exactamente igual que la que tuvieron los pacientes que recibieron inhibidores de BRAF/MEK. Y lo que nos llamó la atención es que teníamos una alta tasa de mortalidad en los pacientes que no habían recibido ningún tipo de tratamiento. Y en este grupo de pacientes con ningún tipo de tratamiento teníamos al grupo de pacientes con estadios 2, que no recibían lógicamente ningún tratamiento. Y la única explicación que hemos encontrado es que quizás los pacientes con estadios 4, que eran los que estaban recibiendo fármacos anti-PD1 o fármacos inhibidores de BRAF, estaban más inmunodeprimidos y por eso desarrollaban menos complicaciones inflamatorias de la enfermedad. Respecto a las medidas generales que hemos aplicado en España para el control de estos pacientes en las consultas, pues bueno, en España hemos tenido unas severas restricciones de la movilidad, de forma que
en algunos aspectos, como ha sido las salidas solo por diversión a la calle, hemos tenido reducciones de hasta el 94%, se ha reducido la asistencia a los parques públicos, se ha reducido de forma muy notable la asistencia a los puestos de trabajo o el uso del transporte público. En Valencia esto ha sido incluso más exagerado. De hecho, en Valencia hemos tenido muy buen control de la pandemia y, desgraciadamente, estos datos parece que están siendo un poquito peores en México y se está respetando de una forma inferior el confinamiento, lo cual, desgraciadamente, pues favorece la transmisión de la enfermedad. Por supuesto, hay que utilizar las medidas higiénicas y de protección. El grupo de oncólogos jóvenes europeos de Italia dijo que era importante proteger al profesional y proteger al paciente de la infección, y esto lo hacemos con estas medidas. El distanciamiento social lo hemos utilizado en las consultas. La foto que se ve arriba es la de mi consulta, en la que se ve que hemos puesto una línea roja de donde no se debe pasar. Las sillas están muy separadas de la mesa. Hemos puesto una barrera de metacrilato para tener el distanciamiento social de los pacientes, y las salas de espera pues las hemos reducido a la mitad, inhabilitando la mitad de los espacios para que los pacientes estén separados los unos de los otros cuando tienen que esperar. En el hospital hemos tenido que separar área COVID y no COVID. En la actualidad, todos los pacientes que tienen que ingresar o van a realizar un nuevo tratamiento reciben una PCR. Al principio de la pandemia, desgraciadamente, no pudo ser así. En la actualidad sí que lo estamos haciendo así y está claramente diferenciada lo que es área COVID de no COVID en el hospital. Cuando el paciente tiene sospecha, se deriva a las áreas de sospecha, donde queda ingresado en una habitación individual hasta que sabemos si tiene COVID o no. Se ha implantado la telemedicina, que pensamos que es algo que se nos va a quedar en toda Europa. A los pacientes les ha gustado el hecho de hacerse las pruebas y que luego la conversación la tengan telefónica sin tener que estar esperando en la sala de espera. Inicialmente lo hemos hecho por evitar el riesgo de asistir al hospital, pero ya digo que es algo que está gustando a los enfermos y posiblemente sea un cambio radical que nos ha traído la pandemia. Estamos empezando a modificar nuestros turnos de trabajo. En España todos los médicos trabajábamos en un horario de mañanas, de 8 a 3 de la tarde, pero la necesidad de que haya menos pacientes en la sala de espera nos va a llevar a que implantemos 2 turnos de trabajo, uno de mañana y uno de tarde-noche, de forma que las salas de espera tengan el menor número de pacientes siempre y se disminuya la formación de grupos de personas. Por otra parte, tenemos o se ha dotado todo el sistema sanitario de la posibilidad de incrementar sus recursos de forma temporal para poder ir afrontando nuevos picos de la pandemia. Respecto al futuro, el futuro es relativamente predecible. Nosotros, como he comentado, hemos pasado la fase violeta, hemos pasado la primera oleada, que es la derivada de la infección por coronavirus, y desgraciadamente estamos viviendo una segunda oleada de pacientes, que son esos pacientes oncológicos o esos pacientes con melanoma que han tenido retrasos diagnósticos durante la pandemia. Estamos viendo tumores realmente avanzados como no habíamos visto hacía tiempo, y esto ha sido motivado pues porque los pacientes han dejado de venir al hospital, y esta es una segunda oleada y nos tememos una tercera oleada de complicaciones que vendrán de las limitaciones económicas que seguramente nos van a tener que imponer. Respecto al qué va a pasar con la pandemia, es absolutamente desconocido. Hay modelos matemáticos, este es de la Universidad de Oxford, son las gráficas que da para España. En ellas vemos que si mantenemos el distanciamiento social, las medidas de confinamiento y la liberación de las personas se hace de una forma realmente escalonada y manteniendo todas las precauciones, posiblemente para julio del 2020 estaríamos con una tasa de casos prácticamente desaparecido.
Si la población no cumple con estas medidas, vemos que tendremos un goteo de casos prácticamente continuado, y si la gente desgraciadamente se las salta y cuando se libere el confinamiento, que estamos en ello y se prevé finalizar la liberación del confinamiento para junio, pues podemos ver que si la gente no respeta las medidas de distanciamiento social, uso de mascarillas y protección, tendríamos un pico prácticamente de forma inmediata. Y esto es toda mi presentación. Muchas gracias, doctor Berrocal. Vamos ahora a la segunda parte donde vamos a dar un poquito del estado, de cómo estamos cambiando esto en México. Voy a dar una pequeña introducción, sobre todo hacia los aspectos quirúrgicos y dejando la parte sistémica hacia el doctor Álvarez Avitia y el doctor Jerónimo Rodríguez. Básicamente el manejo convencional quirúrgico, que lo vamos a resumir muy rápido, es a la fecha cualquier paciente con un nevo displásico tiene que ir a una biopsia. Esta biopsia nos va a confirmar el diagnóstico de melanoma y la biopsia la tendremos que hacer o excisional en el caso de nevos muy pequeños que podemos llevar a la resección completa con un margen de 1 o 2 milímetros, con una hemostasia adecuada y que nos da para un cierre primario. O una biopsia incisional en aquellos casos en que la sospecha es muy alta y que lo único que queremos es confirmar el diagnóstico con una pequeña parte del tejido para poder hacer el diagnóstico y el diseño terapéutico de acuerdo a las escalas pronósticas de Breslow, ulceración, índice mitósico y todos los reportes que nos tienen que dar el patólogo, que aquí les presentamos. Nos tiene que dar pues el tipo de melanoma, el patrón de crecimiento, qué profundidad en milímetros tiene, cuántas mitosis por milímetro cuadrado, si hay o no hay ulceración histológica y si esta es diferenciada de una ulceración traumática o es una ulceración verdadera, como le podemos decir, si hay datos de regresión y todos esos datos. Ya con eso, nosotros vamos a poder establecer que el melanoma va a ser o de bajo riesgo o de alto riesgo, dependiendo del Breslow y si tiene ulceración o no. Y por ahí vamos a poder ver si este melanoma se puede quedar ya en manos de quien habitualmente nos hace el diagnóstico, que es los dermatólogos, y podrán ellos complementar el tratamiento, o requiere ya de la intervención de los cirujanos oncólogos, y en su caso de los cirujanos oncólogos, pues que en el caso que necesiten un tratamiento adyuvante o que se diagnostique ya una enfermedad avanzada, consultar con el Departamento de Oncología Médica para tratamientos adyuvantes sistémicos, tratamientos de enfermedad metastásica y tratamientos neoadyuvantes. La lesión primaria básicamente va a estar definida por el nivel de profundidad de Breslow, la presencia o ausencia de ulceración y obviamente la localización anatómica, siguiendo los márgenes que ya son conocidos por ustedes y en los cuales el nivel de corte, pues básicamente si es in situ son 5 milímetros y si es menor de 2 milímetros se dará 1 centímetro y si es mayor al menos 2 centímetros. En casos complicados, sobre todo ahora en los que queremos a lo mejor diferenciar una cirugía con anestesia general de una cirugía con anestesia local, los márgenes podrán ser establecidos con nuevas formas como la microscopía confocal, que nos ayudan a una microscopía en vivo a ver los márgenes de resección del melanoma. De acuerdo a los relevos ganglionares, los pacientes se pueden presentar con ganglios clínicamente negativos y estos irán a una resección del primario y a un mapeo linfático y ganglio centinela si tienen estos ganglios, repito, clínicamente negativos y un nivel mayor de invasión de Breslow de 1 milímetro, o en aquellos en los cuales presentan estos factores de riesgo. Para aquellos que tienen ganglios positivos o clínicamente positivos, tenemos que documentarlos con una biopsia aspiración de aguja fina y si esto lo logramos, pues llevarlos a una linfadenectomía terapéutica. En el caso que la biopsia aspiración de aguja fina sea negativa, pues lo podemos llevar, si la sospecha es muy alta, a una biopsia excisional del ganglio con estudio transoperatorio y dependiendo del resultado, complementar con la linfadenectomía terapéutica. Los pacientes que llevamos a ganglio centinela, básicamente si es negativo quedará en observación, si es positivo, de acuerdo a los criterios estándar para
una disección complementaria que dependerá más que nada del volumen metastásico en el ganglio centinela, en el número de ganglios y en la presencia o ausencia de ulceración del primario. Tendrán que ir a esa disección complementaria o puedan quedarse en observación y definiremos si requieren de una adyuvancia sistémica, si necesitan a lo mejor radioterapia adyuvante o si pueden quedar nada más en observación. Y en los casos en los cuales van a ahondar los doctores Rodríguez y Álvarez en el manejo de melanoma metastásico o avanzado, los cuales es difícil establecer un manejo a priori quirúrgico, pues bueno, en esos pacientes en los cuales tiene una metástasis única, un periodo libre de enfermedad mayor, pues esos pacientes pueden ir a la cirugía de inicio después a tratamiento sistémico, si es una sola, a lo mejor una metástasis cutánea, algo muy sencillo, pero en general van a necesitar de una terapia sistémica y la cirugía va a depender de la respuesta que tengan a la terapia sistémica. Si progresan, pues obviamente no tienen una oportunidad quirúrgica. Oportunidad quirúrgica tendrán aquellos que tengan una enfermedad estable y que sea resecable, o que tengan una respuesta parcial y que sea resecable, o aquellos que ya tuvieron una respuesta completa y que afortunadamente los menos son los que recurren, pero que esa recurrencia sea resecable después de a lo mejor de reinducir al paciente o cambiar de esquema de esto. ¿Qué ajustes hemos hecho a nivel quirúrgico en la pandemia? Bueno, nada más ponerles esta diapositiva que es del día de ayer. Nosotros actualmente estamos justo por llegar a la meseta, si atendemos a las indicaciones de la Secretaría de Salud, estamos en esa meseta, como vamos viendo, con 38,324 casos confirmados, 22,980 sospechosos, 3,000, casi 4,000 muertes, si es que no vi la conferencia a las 7 de la noche, pero seguramente ya pasamos de las 4,000 muertes, y con una clara mortalidad que es en pacientes un poco más jóvenes que los europeos, y esto se explica por la otra epidemia de obesidad, diabetes, hipertensión y comorbilidades que nos acompañan a la población mexicana. Básicamente, tratando de simplificar esas modificaciones que hacemos, tenemos que tomar en cuenta el riesgo de la enfermedad para progresar o para salirse de ese margen terapéutico, que sería el riesgo oncológico del melanoma. Dos, ¿qué tipo de procedimiento vamos a hacer? Porque no es lo mismo que podamos hacer en melanoma un procedimiento con anestesia local y sedación, o un procedimiento con anestesia regional, que a un procedimiento con anestesia general e intubación del paciente, en el cual el riesgo de aerolización va a ser mucho mayor, tanto para el personal de salud como para el mismo paciente. Y obviamente si tiene o no tiene comorbilidades y qué riesgo tiene para complicarse de una enfermedad de COVID-19. Entonces, básicamente, para los pacientes que tienen melanoma in situ y un margen negativo, ellos pueden quedarse en observación. Si es un melanoma in situ con un margen positivo, pues obviamente lo podemos retrasar hasta 3 meses a que pase esta pandemia para poder complementar el tratamiento sin menoscabo en su supervivencia. Para los pacientes con un melanoma en bajo riesgo, que son aquellos que tienen menos de 1 milímetro de Breslow, no son ulcerados y tienen sus bordes negativos, podría quedar en observación. No es necesario ampliar los márgenes de estos pacientes, independientemente de que pueda ser llevado a un procedimiento muy bajo, de baja morbilidad. Y si este paciente tiene los márgenes positivos, el procedimiento es de bajo riesgo, se puede hacer ambulatorio, podemos proceder con la cirugía. No así en aquellos casos en los cuales a lo mejor necesitamos, para dar la ampliación de márgenes en estos pacientes de bajo riesgo, ya tenemos nuestro semáforo en amarillo y entonces tendremos que tomar en cuenta su riesgo de enfermedad. Si el riesgo de enfermedad de desarrollo COVID-19 complicado, grave, porque tiene una morbilidad mayor, pues tendremos que retrasar a este paciente. Y en los casos de mediano o alto riesgo, en los cuales a lo mejor en el escenario lo que nos va a marcar es su riesgo de comorbilidades y la factibilidad de una cirugía simple. Si no tiene comorbilidad y la cirugía puede ser simple, podemos llevarlo a cirugía, y caso contrario, mejor, en este caso de pacientes a lo mejor con ganglios positivos, someterlo con su equipo de oncología médica para que pueda ser llevado a un tratamiento neoadyuvante y después a cirugía.
Igual en los casos de melanoma metastásico, pocos casos podemos ahorita justificar que vayan a cirugía a priori. Todos tendrían que ir más bien a un tratamiento sistémico, y en los casos en los cuales ya estaba en un tratamiento sistémico y hay una opción quirúrgica, pues habría que continuar con este tratamiento sistémico hasta que podamos estar ya un poco más liberados y estemos ya bajando esa curva. Nada más recalcar que COVID-19, SARS-CoV-2, llegó ahorita como una oleada. Ya nos explicó el doctor Berrocal que vamos a tener más oleadas. Tenemos otra oleada que va a ser la oleada económica, pero el SARS-CoV-2 llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir tanto los padecimientos oncológicos y neoplásicos como con esta epidemia. Entonces vamos dando el mismo peso, porque si no vamos a tener esa segunda o tercera oleada de pacientes mucho más avanzados fuera de tratamiento y con pocas oportunidades de tratamiento. Hasta aquí esta parte, y me voy a permitir introducir al doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia para que nos explique la primera parte del tratamiento sistémico en esta área o en esta pandemia del COVID-19. Bienvenido, Miguel. Gracias, Héctor. Muy buenas noches a todos. Una de las cosas importantes es que tenemos que aprender a vivir con una nueva época y obviamente una nueva forma de atender. Como bien lo comentó Alfonso, estamos entrando a una medicina completamente diferente, es algo que no conocíamos y obviamente esto va a cambiar el cómo pensábamos, el cómo nos uníamos y obviamente el cómo hacíamos la medicina. Una de las cosas importantes es que hemos cambiado la atención del paciente. Obviamente sabemos que la obligación ahora del sistema sanitario en la era COVID es la priorización de los diagnósticos en las diferentes patologías, y el cáncer lamentablemente siempre va a seguir siendo una prioridad. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen riesgo inminente de muerte por una enfermedad que se deja de atender. Recordemos que desde la época desde que se inició la pandemia en febrero, estamos hablando que cerca de 88,000 pacientes dejaron de ser diagnosticados por cáncer en esta época. ¿Cuáles son los privilegios que se tiene que también tener en esta época? Los protocolos de seguridad del personal sanitario. Actualmente sabemos que se han encontrado y hay reportes de casos con PCRs positivas en líquido peritoneal de pacientes quirúrgicos, y obviamente también los no quirúrgicos, que son pacientes que habitualmente requieren mucho más consulta, es decir, tienen que estar exponiéndose continuamente a un transporte público, a llevar a su familiar, a ir a la consulta, a un laboratorio. Y obviamente todo esto y la gran carga de laboral que nosotros tenemos va a implicar cambios particularmente para todos nosotros, que eso es algo muy importante. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Pues en la consulta, pues hay que recordar que hay un talón de Aquiles para todos nosotros, que son la enfermedad asintomática o la presintomática, y que son posibles transmisores. Lo que nosotros hemos visto, por lo menos en el hospital que nosotros tenemos, que es un hospital 100% oncológico, es que la mayor parte de los pacientes que están hospitalizados actualmente con COVID positivo estuvieron en los días previos en la consulta y no manifestaron ninguna sintomatología. Adicionalmente, tenemos también el fenómeno de que muchos de estos pacientes van a negar sintomatología por COVID solamente por el hecho de querer seguir teniendo su atención por el padecimiento oncológico. La infección que a causa de los portadores asintomáticos es la primera causa de brotes laborales y en centros de atención. Recordemos lo que sucedió con el IMSS, en la clínica 72, donde tuvieron un brote laboral en pacientes asintomáticos y personal asintomático, y obviamente donde esto se ha demostrado que el control basado en síntomas sigue siendo insuficiente para laborar. Hay que recordar no solamente el IMSS a nivel nacional, sino también en otras instituciones, lo que sucedió en Monclova, lo que sucedió en New Jersey, en un centro de enfermedad de alta especialidad, donde no solamente tenemos que estar haciendo PCRs a los pacientes sintomáticos, sino también a los asintomáticos, porque podrían ser transmisores. Una de las cosas importantes para considerar melanoma es el grupo de edad. Y la distribución de la mortalidad para este grupo de pacientes también es algo muy importante, como lo comentó Alfonso. Hasta el 20% de los pacientes con cáncer se espera que mueran
si tienen la enfermedad de COVID, fallezcan por esto. Sin embargo, hay que recordar que la mayor parte de nuestros pacientes van a estar entre los 60 y los 79 años, incluso pacientes un poco más jóvenes que están alrededor de los 55 años de edad. Sin embargo, a partir de los 60 hasta los 79 años de edad, la mortalidad nada más por grupo etario es del 38%. Y como esto lo comentó adecuadamente Héctor, las morbilidades previas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, que nosotros ya tenemos reportes de nuestros pacientes oncológicos, particularmente en cáncer de mama, que dependiendo del reporte van entre el 30 y el 60%, es decir, 15% de las mujeres tienen obesidad o diabetes o hipertensión, pero hasta el 40% pueden llegar a tener más de una patología previa antes del diagnóstico oncológico, lo cual es muy importante para todas las consideraciones. ¿Qué debemos preguntarnos en la atención del paciente con melanoma metastásico? Si existen ciertos tumores que ponen en mayor riesgo al paciente de contraer COVID, y pareciera que no. Sin embargo, pues no, obviamente hay que ver el contexto inmunológico y hay múltiples controversias en este momento, que hay tumores que causan inmunosupresión y que podrían conferirle al paciente un riesgo. Sin embargo, esto no lo sabemos en este momento. ¿En qué momento debo iniciar un tratamiento paliativo durante la pandemia? Particularmente en tratamientos que te vayan a dar una alta tasa de respuesta. Sin embargo, las altas tasas de respuesta, como lo comentó adecuadamente Alfonso, podrían estarse asociadas a inmunoterapia de combinación. Sin embargo, por el riesgo de complicaciones, hay que dejar a un lado la terapia de combinación. Y también algo que debes considerar: ¿cuándo es para mí seguro ver a mis pacientes? Si eres un médico de más de 60 años de edad, tienes alguna morbilidad, pues obviamente tratar de retrasar lo más posible las consultas. Los pacientes con supervivientes de cáncer aún bajo tratamiento, pues hay que considerar que este tipo de pacientes se pueden retrasar y obviamente de tener la mayor parte de las precauciones posibles para evitar este tipo de contagios. ¿Qué debemos hacer con los pacientes con cáncer y COVID-19? No es seguro que un paciente con cáncer y tratamiento antiguo tenga mayor riesgo. Los pacientes con cáncer tienen mayores probabilidades de complicaciones serias y muerte, o incluso infecciones rápidas y progresivas. Esto es algo muy importante, que sea, por lo menos las publicaciones de los chinos, la mayor parte de los pacientes que tuvieron cáncer y tuvieron COVID, lamentablemente tuvieron un desenlace fatal. Y no es claro que los pacientes supervivientes de cáncer y COVID sean más propensos a las complicaciones por COVID, pero los datos siguen siendo inquietantes para este grupo de sobrevivientes, que es algo muy importante. ¿Qué hemos hecho nosotros particularmente en el Instituto Nacional de Cancerología? Pues es tratar de priorizar a todos los pacientes. Hemos tomado varias recomendaciones, las recomendaciones de NICE, y obviamente para un hospital de recursos prioritados, como lo comentó Alfonso, prácticamente nosotros tomamos las recomendaciones de ESMO. Es decir, todos los pacientes que están en inmunoterapia, particularmente todos van a seguir siendo de alta prioridad. Las terapias blanco, la continuación de tratamientos en ensayos clínicos. Sin embargo, esto ha sido un problema particularmente para nuestro país. Tenemos pacientes que están en ensayo clínico y que lamentablemente vienen de muy lejos, donde el transporte ha sido una complicación y obviamente también ha sido un problema para este tipo de personas, que prefieres incluso hacer telemedicina a pesar de que el protocolo no te lo permita. Una de las cosas importantes en melanoma metastásico, la radioterapia sigue siendo una prioridad importante, particularmente para el sistema nervioso central o para tratar alguna complicación aguda de este tipo de pacientes. Y obviamente, ¿cómo priorizar a los pacientes? Pues obviamente metástasis asintomáticas o sintomáticas, dependiendo de los síntomas, sangrado y obviamente la disponibilidad de radioterapia. Y hay que ver que también los pacientes van a tener lamentablemente una baja prioridad, aquellos que tengan que recibir radioterapia adyuvante y una segunda línea de manejo. Particularmente, como comentó Alfonso, las terapias BRAF son una muy, muy buena línea de segunda línea y obviamente tienes una tasa de respuestas muy buena. Sin embargo, si un paciente portador de la mutación de BRAF inicia con inmunoterapia y progresa durante esta pandemia, pues es una prioridad continuar con su terapia de inhibidores BRAF, a pesar de que sea una segunda línea. ¿Por qué? Porque esperas una muy buena tasa de respuestas en una segunda línea. Sin embargo, si tú lo que quieres es iniciar quimioterapia, pareciera que no es la mejor idea en este momento y lamentablemente el paciente deja de ser prioritario, no solamente por el riesgo, ya que hay que reconsiderar de que si este paciente se infecta durante su tratamiento, durante una inmunosupresión causada con la quimioterapia,
pues lamentablemente las probabilidades de que el paciente salga adelante van a ser muy bajas. Entonces, estas van a ser realmente las recomendaciones que nosotros tenemos para los pacientes con melanoma metastásico y en escenario adyuvante. Muchísimas gracias. Hablemos un poquito de si esta pandemia nos debe hacer modificar nuestro tratamiento, nuestro pensamiento hacia qué tratamiento deben recibir los pacientes. A mí me queda muy claro de lo que han mencionado los tres doctores, es el COVID llegó para quedarse. Definitivamente tomar ahorita o creer que debemos posponer los tratamientos o la atención para los pacientes con cáncer para ver una vez si pasa la pandemia o una vez que pase el pico de la pandemia, me parece que pudiera representar un error. Recordemos que la mortalidad por cáncer es muy alta, que realmente tenemos un problema no de hace un mes ni de hace un año, sino de mucho tiempo y por lo tanto el paciente con cáncer debe seguir recibiendo una atención. Y de aquí entonces yo hago una segunda recomendación, una segunda recomendación sobre, me parece que los tiempos en los que estamos viviendo, la pandemia por COVID, y si bien entiendo que hoy nos tenemos que adaptar en todos sentidos y tener en cuenta los momentos que estamos viviendo, me parece que no debe ser la prioridad al momento de elegir un tratamiento. ¿A qué voy con esto? Por supuesto, ese paciente ideal para un tratamiento de inmunoterapia debe continuar recibiendo un tratamiento de inmunoterapia, debe iniciar un tratamiento de inmunoterapia, y aquel paciente ideal para un tratamiento con inhibidor tirosina quinasa debe iniciar o debe continuar con un tratamiento de tirosina quinasa. Sin embargo, por supuesto que tienes que poner en esa balanza cuando tú tomas las decisiones clínicas que los mexicanos estamos muy acostumbrados, porque no solamente es una realidad, nos basamos en si el paciente tiene seguro, si el paciente puede venir desde donde viene a un protocolo, como lo acaba de mencionar Miguel Ángel, y ahora también nos tenemos que fijar en si en nuestra institución es apta para recibir los pacientes, nuestra institución es segura para recibir los pacientes y si nuestra institución puede cobijar adecuadamente a los pacientes durante esta pandemia. Sin embargo, hay algunas ventajas y desventajas tanto de los inhibidores de tirosina quinasa como de los inhibidores, más bien como del tratamiento de inmunoterapia, que aquí lo pongo como dabratrame porque en realidad sabemos perfectamente que no es la única combinación efectiva, sin embargo, pues es la única disponible en México y eso esa es la razón. Por supuesto, las ventajas de los inhibidores tirosina quinasa resultan en desventajas de la inmunoterapia y al revés, las desventajas de los inhibidores resultan en ventajas de la inmunoterapia. Permítame hablarles un poquito de las ventajas de TKI en este caso y desventaja de la inmunoterapia. Por lo tanto, neumonitis. Recordemos que existen datos de neumonitis, los TKIs, la combinación de dabratrame puede generar neumonitis, sin embargo, la posibilidad es realmente baja comparado con un tratamiento de inmunoterapia donde la principal mortalidad asociada a inmunoterapia, si bien es baja, pero los pacientes que se mueren de inmunoterapia, el 25% a 28%, dependiendo del estudio, se mueren de una neumonitis. Y, por supuesto, esto es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en tiempos de coronavirus, porque obviamente los pacientes complicados tienen una neumonía, tienen una neumonitis. Agregar un efecto de neumonitis a estos pacientes, pues definitivamente es indeseable. ¿Puede pasar con los inhibidores tirosina quinasa? Sí, en menor proporción. Me parece, repito, que uno tiene que ir sopesando cada una de las cosas. Uno sopesa comorbilidades, sopesa muchas otras cosas más que solamente basarnos en una ventaja o una desventaja de uno u otro tratamiento. Por supuesto, la ventaja también clara de inhibidores tirosina quinasa es que son orales. Por lo tanto, no es necesario que el paciente se exponga a recibir, a estar con otros pacientes, a ir a un medio hospitalario, y es claramente una ventaja. La otra ventaja que yo veo es una respuesta rápida, y esto lo digo especialmente en aquellos pacientes que van a iniciar tratamiento. Es decir, ¿pudiera retrasar tratamiento? Por supuesto que sí, sobre todo estamos hablando de pacientes metastásicos, que es donde nos interesaría obviamente la respuesta. Puedes retrasar el tratamiento a que pase el pico máximo o a que estés seguro de que tu paciente no va a exponerse de más a un
a adquirir la infección por coronavirus? Por supuesto que sí, y obviamente el hecho de que tengas medicamentos que te den una respuesta más rápida, por supuesto que va a ser benéfico para el paciente. Control de síntomas, y me refiero a aquellos pacientes que tienen alta carga tumoral. Sabemos que las respuestas de los TKIs comparados con el tratamiento de inmunoterapia es mejor. La toxicidad es completamente dependiente de la dosis. Y me explico, lamentablemente los pacientes en un tratamiento de inmunoterapia, algunas de sus toxicidades definitivamente no se interrumpen cuando quitas el tratamiento de inmunoterapia. Ninguna, pero claro, hay toxicidades como endocrinas y toxicidades como pulmonares que se mantienen más comparado con las dentales o las hepáticas, disminuyen, pero definitivamente la toxicidad puede estar si lo vemos de la otra forma, para inmunoterapia el hecho de que tú puedas verificar que tu tratamiento no sea dependiente de la dosis calculada, porque hoy hay muchos estudios con dosis fija, que ahora puedas utilizar dosis de nivolumab cada 4 semanas y dosis de pembrolizumab cada 6 semanas, pues por supuesto que también es una ventaja porque disminuye la posibilidad de que el paciente adquiera el coronavirus mientras va a un tratamiento. La toxicidad me parece en el caso de Davatramer, obviamente cuando tú suspendes el tratamiento de Davatramer, si tiene toxicidad, desaparece con la interrupción del tratamiento, diferente al tratamiento de inmunoterapia. Toxicidad no aumentada por otras terapias. Específicamente me refiero a, en el caso de que un paciente requiera un tratamiento de radioterapia o que el paciente requiera algún otro tratamiento concomitante. Y no hay una asociación inflamación-toxicidad, que ya nos decía el doctor Berrocal, no hay ahorita ningún dato que con una adecuada plausibilidad biológica y adecuada evidencia nos diga que la inmunoterapia puede producir mayor inflamación, que puede predisponer, por lo tanto, a mayor complicación y mayor gravedad del paciente que adquiere coronavirus. Sin embargo, obviamente, eso se piensa en inmunoterapia por cómo se actúa en el caso del TKI, que actúa directamente en una mutación y que, por lo tanto, no hay ni siquiera una plausibilidad biológica. Eso ni siquiera nos estamos cuestionando. Desventajas de TKI. La principal, pero importantísima, es pues el TKI no es para todos. El TKI es solamente para los pacientes BRAF mutados. Y yo me atrevería a decir, como siempre lo he dicho, ni siquiera para todos los pacientes BRAF mutados. Y la mayoría de los pacientes en México no tienen BRAF mutado, de tal forma que el 70% de los pacientes pues, no tienen esta posibilidad de recibir un TKI y entonces tendríamos que discutir ventajas de inmunoterapia versus quimioterapia, pero queda claro que la quimioterapia quedaría muy por debajo en todos los factores, incluyendo los asociados a una transmisión o a prevenir una transmisión de coronavirus o una gravedad de coronavirus, ¿no? Ahí me parece que no habría tema. La otra es dabrafenib y trametinib, por su toxicidad, pueden mascarar coronavirus. Si bien tú puedes suspender, como lo decía el doctor Berrocal, puedes suspender el tratamiento, tratar la fiebre, inicialmente la hipertermia como algo asociado al tratamiento de dabrafenib y trametinib, al final puedes estar perdiendo tiempo al no diagnosticar tempranamente coronavirus, ¿no? La hipertermia se presenta en 53 a 70% de los pacientes. Esto claramente es una desventaja, pero no es la única toxicidad que puede enmascarar el cuadro. Rash se presenta en 22%, mialgias en 24%, cefalea en el 30% y tos en el 20%. Todo esto puede desenmascarar porque es precisamente lo que están presentando los pacientes con coronavirus y por lo tanto esto sería una ventaja para la inmunoterapia. Y algo que es una desventaja clara para TKI es su eficacia también es dependiente de dosis. Es decir, así como su toxicidad es dependiente de dosis y tú al quitarla eventualmente quitas la toxicidad, pues el problema es que no solamente quitas la toxicidad, sino que quitas la eficacia. Y hoy sabemos, por ejemplo, en el caso de la inmunoterapia, su eficacia no es dependiente de dosis, no es dependiente no es dependiente de si usas dosis fija o si usas dosis calculada por peso,
no es dependiente. Ahora nos damos cuenta de que no es dependiente si lo pones cada 2 semanas, cada 4 semanas, o cada 3 semanas, o cada 6 semanas, ¿no? Cada vez hay más evidencia de eso, y así como su toxicidad, decíamos, como desventaja de la inmunoterapia, se puede presentar cuando se presenta, la mayoría de los pacientes no lo tiene, también su eficacia, la eficacia se mantiene a pesar de no estar recibiendo el tratamiento. Es decir, para mí una ventaja de la inmunoterapia es precisamente que tú puedes interrumpir un poquito más cómodamente el tratamiento sin necesidad de pensar en que esto pudiera afectar negativamente la eficacia del tratamiento. Por último, estas son las recomendaciones que hicimos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con apoyo de la Sociedad Mexicana de Oncología, específicamente tratando de dar una guía de qué hacer con los pacientes que tienen cáncer y que tienen o una sospecha o un diagnóstico de coronavirus. Lo primero es, me parece que el paciente que tiene sospecha o diagnóstico de coronavirus debe interrumpir su tratamiento, cual sea que este sea. Me parece que no importa si es TKI, no importa si es inmunoterapia, no importa si es quimioterapia. Obviamente estamos hablando de melanoma, entonces hablamos de los primeros dos factores, pero me parece que el paciente con sospecha no detecto más que un probable panorama en donde sea relativamente urgente continuar el tratamiento o empezar un tratamiento, que es aquel paciente con metástasis en cerebro. Sin embargo, cualquier otro paciente que no tiene metástasis en cerebro, cualquier otro paciente, me parece que no hay un paciente que no pueda esperarse a que tengamos un diagnóstico y esperarse a que veamos la evolución de la enfermedad y a esperarse a ver si hace una forma grave de la enfermedad. Claro, por supuesto, en México estamos un poquito limitados porque la recomendación es, tienes un paciente con sospecha, interrumpe tratamiento y haz la prueba para saber si lo puedes confirmar. Claro, esto aplica en la Ciudad de México probablemente, pero yo estoy seguro, por ejemplo, que en Ensenada lamentablemente están haciendo solamente pruebas para confirmar COVID-19 en los pacientes que están hospitalizados. Y para estar hospitalizado, obviamente tienes que tener una complicación grave del COVID-19 y por lo tanto esto te puede no ayudar a tomar las decisiones adecuadas. ¿Qué hacer con el paciente que tiene una infección confirmada por COVID-19? Obviamente el paciente con cáncer, con melanoma, pero que tiene una infección por COVID-19, sabemos que afortunadamente la mayoría de los pacientes no van a desarrollar complicaciones graves de la enfermedad. Me parece que el paciente debe estar en este periodo de cuarentena de 14 días, si se mantiene un espectro leve o moderado, cuarentena de 14 días, una vez que nuevamente la PCR salga negativa o que se haya cumplido esta cuarentena, me parece que el paciente puede reiniciar su tratamiento. Sin embargo, si el paciente tuvo complicaciones o una manifestación grave de coronavirus, lo dividimos más bien en 2 grupos. Aquel paciente que requirió manejo hospitalario, pero que no requirió apoyo ventilatorio y por lo tanto no estuvo en una terapia intensiva, es decir, estamos hablando de un paciente con neumonía, con neumonitis. Me parece que debes entonces ahí dividir a los pacientes entre aquel paciente que le vas a iniciar un tratamiento, tratar de retrasar en este paciente lo más posible el tratamiento, prácticamente hasta que tú puedas hacer pruebas de funcionamiento respiratorio para determinar que no va a haber más daño en el pulmón o que ya llegó una meseta del daño pulmonar. El problema es que eso puede tardar 8 a 12 semanas. Estamos hablando de retrasar 3 meses el inicio del tratamiento. Y también me parece que aquí sí debes considerar mucho el tratamiento, poner si vas a dar un tratamiento con inhibidor tirosinosinasa con bajas probabilidades de generar neumonitis, con existentes pero bajas, o dar un tratamiento de inmunoterapia donde aumentas las posibilidades de generar una neumonitis. Y para aquel paciente que ya estaba recibiendo un tratamiento con inmunoterapia o con TKI o con doble TKI y que hizo una manifestación grave de la enfermedad, pero que ya no había desarrollado antes una toxicidad por el tratamiento de inmunoterapia o una toxicidad grave por el TKI, me parece que entonces lo puedes reiniciar
prácticamente a las 4 semanas de haber sido quitado o salido del el hospital. ¿Por qué? Porque entonces las probabilidades son más bajas de tener complicaciones por inmunoterapia o complicaciones por TKI. Claro, mucho va a tener y se tiene que individualizar. No es lo mismo aquel paciente que llevaba 2 meses con un tratamiento de inmunoterapia a aquel paciente que llevaba ya 10 meses con un tratamiento de inmunoterapia. Por supuesto, lo puedes dejar más laxo en aquel paciente que ya llevaba 10 meses con inmunoterapia. Y el paciente que requirió manejo hospitalario en terapia intensiva con COVID me parece que es un paciente que definitivamente tienes que esperar para dar un tratamiento. El paciente estuvo a punto de morirse por coronavirus, la libró. Entiendo que puede morirse por el tratamiento de cáncer, cuando hablamos obviamente de enfermedad metastásica, pero me parece que debes considerar si tu paciente no está en un panorama de cuidados paliativos más que de un tratamiento. Y en aquellos pacientes definitivamente debes esperar a que la función respiratoria se normalice. Gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Una muy buena presentación, la de todos ustedes tres. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas, donde le vamos a pedir al doctor Berrocal, al doctor Álvarez Savitia y al doctor Rodríguez que nos apoyen con las preguntas que ya ustedes amablemente nos han venido haciendo aquí al chat. Tal vez la primera de ellas sea de parte de la doctora Álvarez, que dice, considerando la expresión de receptores de ECA en células de melanoma y melanocitos, ¿se observó alguna característica histopatológica en los pacientes con COVID y melanoma? ¿O cuál es el efecto que creen pudiéramos observar en estos pacientes? No sé, doctor Berrocal, doctor Álvarez y doctor Jerónimo Rodríguez, en ese orden. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, la expresión de receptores de ECA no se ha asociado con ninguna característica especial de la enfermedad. Lo único que se ha asociado es que los pacientes que tienen sexo varón tienen niveles más elevados de ECA, y esto parece que es lo que justifica la mayor tasa de complicaciones en los pacientes varones, pero documentación de que la expresión de receptores en algún tipo tumoral se haya asociado a una peor evolución, no conozco yo ninguna publicada. Ni melanoma ni ningún otro tumor. Ok, doctor Álvarez Savitia. Bueno, lo que estuve leyendo yo de ECA y cáncer, realmente, como dijo Alfonso, claramente no hay ninguna relación. Pareciera que algunos tumores lo sobreexpresan más. Sin embargo, pareciera que no tienen ningún dato patológico acerca de que les va peor a este tipo de pacientes. ¿Qué tumores lo expresan más? Lo expresa glioblastoma multiforme, lo expresa cáncer de pulmón, pero pues no pareciera que tiene correlación directamente con el peor pronóstico que pudieran tener los pacientes que se infectan por cáncer. Pareciera que cáncer se debe de considerar como una morbilidad más asociada al mal pronóstico que tienen los pacientes con cáncer cuando se infectan de COVID. Yo solo agregaría que había una línea de investigación sobre si los inhibidores de ECA pudieran ser tratamiento para COVID-19, para pacientes graves de COVID-19, y lamentablemente los estudios fueron negativos, de tal forma que, junto con lo que han dicho mis compañeros, parece ser que no tiene ninguna relación, al menos no una relación basada en evidencia. Plausibilidad biológica, por supuesto que la hubo, por eso se hicieron los estudios, pero no fueron positivos. Ok, hay una pregunta para el doctor Álvarez Savitia. Considerando el golpe económico global y especialmente nuestro sistema de salud, en virtud del alto costo de la inmunoterapia, ¿qué nos espera? ¿Qué sugiere? No en todos sitios hay protocolos donde puedan beneficiarse. ¿Qué opciones tenemos? Mira, en este contexto donde realmente la inmunoterapia sigue siendo como algo prioritario, no solamente para melanoma, para cáncer renal, para pulmón, si nosotros vemos las guías NICE, lo que publicó el NICE acerca de la priorización de los tratamientos sistémicos para el cáncer,
obviamente la inmunoterapia sigue siendo importante. Sin embargo, yo lo que te diría es que la quimioterapia sigue siendo una buena opción de tratamiento para algunos pacientes con melanoma. Nosotros utilizamos carbopaclitaxel, nos ha dado resultados aceptables. Sin embargo, yo lo que te diría es, como lo dijo Jerónimo, entre más puedo retrasar el inicio del tratamiento sistémico en un paciente que potencialmente se puede complicar, pues sería lo más adecuado. Hay que ver también, como ya lo comentó Héctor, pues hay que ver si el paciente es obeso, si tiene morbilidades. Tratar de que si vas a iniciar un tratamiento, realmente no le des más riesgos al paciente, no solamente de infecciones, sino de complicaciones de quimioterapia. Otra pregunta es, en el hipotético caso de iniciar inmunoterapia en un paciente en terreno metastásico, ¿le pide intencionadamente hisopado y TAC de tórax antes de iniciar el tratamiento? Bueno, nosotros en España, durante el comienzo de la pandemia, la PCR la teníamos limitada. Las órdenes del Ministerio eran solo a pacientes con síntomas. En la actualidad, todos los tratamientos nuevos tienen una PCR antes de comenzar el tratamiento, ya sea inmunoterapia, terapia dirigida o quimioterapia en otras neoplasias. Lo que no tenemos, obviamente, es capacidad de hacerlo en todos los ciclos de tratamiento, con lo cual lo hacemos una única vez al empezar el tratamiento sistémico y a partir de ahí en función de los síntomas del paciente. ¿Tendría alguna utilidad seguirlo haciendo? En el caso de que, por ejemplo, viene un paciente y le hacemos un hisopado, TAC de tórax es negativa y nadie nos dice que a lo mejor en 2 o 3 semanas el paciente va a estar expuesto. Sobre todo en un escenario, aprovechando tu experiencia, que ya estás en esa parte baja de la curva, y en el terreno nacional, para mis otros dos ponentes, en los cuales estamos, en el mejor de los casos, llegando a la meseta de esta curva. Sí, está claro que dada la prevalencia que hay de infecciones asintomáticas y de pacientes que incluso teniendo síntomas, tienen síntomas de muy corta duración, tienen 2 o 3 días de fiebre, pero siguen excretando el virus en los exudados nasofaringeos hasta 5 semanas posteriormente, tendría sentido hacerlo siempre antes de cada administración. El problema es que económicamente es inviable hacer este número de PCRs, aparte de que son realmente molestas para el paciente. Por eso nosotros tomamos la determinación de solo hacer una a todo paciente que empieza y a partir de ahí solo en función de síntomas. ¿Cuáles serían esas recomendaciones aquí en el terreno nacional, doctor Álvarez, doctor Rodríguez? Yo concuerdo completamente con Alfonso en el sentido de que todo paciente que va a iniciar cualquier tratamiento sistémico, obviamente tienes una tomografía basal, pero también tener un hisopado. Hay que recordar que lo que hablábamos acerca del talón de Aquiles de esta pandemia es que no sabemos si el paciente asintomático o presintomático va a ser un transmisor importante. Y hay que recordar que un paciente que va a inmunoterapia, por lo menos estuvo en contacto con un camillero, con un enfermero, con un laboratorista, y obviamente vamos a seguir permitiendo la diseminación. Ya lo que aprendimos de otros lugares es que el control solamente a los sintomáticos, es decir, controlar solamente cuando tienes síntomas, pareciera que no es lo más adecuado, sino el distanciamiento social completo. Es decir, yo sí estoy de acuerdo que un paciente en México debería de tener, por lo menos si va a iniciar una terapia, debe de suceder. La semana pasada platicábamos con los urólogos particularmente de pacientes que ellos habían tenido, incluso pacientes que llegan a cistoscopías o algún otro procedimiento médico y que están asintomáticos al momento del procedimiento y que se complican en las 24 horas posterior al procedimiento y se dan cuenta que son COVID positivos y obviamente ya estuvo con una gran parte del personal sanitario, que no solamente hay que recordar, el personal sanitario en esta época se va a volver mucho más importante y es mucho más importante. Yo creo que a nivel nacional deberíamos de exigir, sin embargo, pues sabemos las limitaciones que tenemos en este momento, pero yo creo que tendríamos que replantear acerca de cómo está funcionando nuestro sistema de salud para hacer este tipo de procedimientos más adelante. En ese mismo tenor, Jerónimo, dices, el SARS-CoV-2 llegó para quedarse. Vamos a tener que
pedir estos hisopados antes de iniciar cualquier tratamiento, incluirlos con la VH, el PET? ¿Cuál es tu postura? Mira, para mí, uno de los grandes problemas es que estamos actuando sin evidencia. Es una realidad. El coronavirus nos agarró en curva, nos sigue agarrando en curva y se está generando evidencia, pero lentamente, y evidencia también metodológicamente que nosotros en otros tiempos discutiríamos. Claro, por supuesto, ante esta pandemia, ante esta problemática, uno va tomando decisiones basado en la evidencia que uno va teniendo. Entonces, me parece que claramente esta evidencia se tiene que ir generando. A mí me parece que muchas de las decisiones que tomamos en el día a día, no solamente los oncólogos, sino lo están tomando todos los médicos, están basados un poquito en sentirnos nosotros mejor, sentirnos tanto protegidos nosotros como protegiendo a nuestro paciente. Y hablo justamente del uso de cloroquina, que hoy hay estudios controvertidos, por ejemplo, a favor, en contra, para tratar de pacientes con COVID-19. Estamos utilizando ahora los anticoagulantes, hay mucha controversia en si se debe utilizar anticoagulantes o no, y no debemos, desde mi punto de vista, permitir que ese miedo y que esta sensación por la que estamos viviendo nos lleve solamente a que se tomen decisiones precipitadas. Por supuesto, si en España no tienen la capacidad económica para hacer hisopados cada 3 semanas o cada vez que le van a poner un tratamiento, nosotros no la tenemos ni siquiera ahorita para hacer PCRs a todos los pacientes que quisiéramos. Recordar nada más que cuando uno va a iniciar un tratamiento de inmunoterapia, la recomendación es tomar una tomografía de tórax o una radiografía de tórax mínimo, pero esta recomendación está desde antes de tiempos de COVID, junto con tomar TSH, con tomar ACTH, con tomar pruebas de funcionamiento hepático, con tomar electrolitos, porque obviamente tú necesitas ir valorando tu toxicidad. Lo de la PCR, te soy sincero, yo no lo tengo tan claro. Creo que es algo que nos puede dar mayor tranquilidad, pero como tú bien decías, si el paciente se infecta 5 días después o se infectó durante la primera aplicación de inmunoterapia, pareciera que ese PCR realmente no nos sirve para más, a menos que tú lo pudieras tomar sistemáticamente. Y habría que ver y demostrar por evidencia que esto es costo efectivo o que realmente te puede ayudar a disminuir mortalidad, porque si no, tampoco tendría mucho sentido. Un poco ahondando en la misma pregunta, Vanessa García Montes nos dice, bueno, ok, ya nos aclararon el paciente que va a iniciar el tratamiento, pero aquel, por ejemplo, que está en adyuvancia, que ya lleva a lo mejor 8 meses, había empezado el año pasado y ahorita viene por su tratamiento, ahorita hay que tomárselo, ¿en qué momento? Solo si presenta síntomas. Los pacientes que estaban en curso de tratamiento, nosotros no hemos hecho PCR salvo que hayan presentado síntomas. Ya digo que inicialmente pues, no teníamos ninguna evidencia de cuándo hacer las PCRs y las PCRs inicialmente estaban restringidas en España, se restringieron para pacientes con síntomas. Ahora que la curva está más flexibilizada y necesitamos hacer menos test para el diagnóstico, tenemos más posibilidad de hacer test diagnósticos a otras poblaciones y ha sido cuando hemos podido ir implantando la PCR como herramienta de screening. Inicialmente la hemos implantado exclusivamente para los pacientes que empiezan tratamiento y desgraciadamente a los pacientes que ya estaban en curso, si no han presentado síntomas, nosotros no les estamos haciendo nada. Continúan con su tratamiento y desconocemos cuál es su estado respecto al coronavirus. En caso de síntomas dudosos, porque siempre hay pacientes que te dicen que yo creo que lo pasé, aunque ayer nos publicaron el estudio de seroprevalencia que tenemos en España y ha sido decepcionante, solo un 5% de la población es seropositiva. En alguno de ellos a veces pedimos un ELISA para ver si ha generado anticuerpos en algún caso dudoso. Pero PCR solo estamos haciendo de forma sistemática a nuevos comienzos de tratamiento. Alfonso, ya que estoy contigo, Simón pregunta, ¿qué tratamiento para COVID-19 reciben los pacientes con melanoma infectados y que se encontraban en tratamiento con inmunoterapia? ¿Cuál es tu recomendación? Obviamente tú eres el de mayor experiencia aquí.
Nosotros, los pacientes que necesitan ingresar, es decir, los que tienen neumonía, que son los que ingresan, pues todos los asintomáticos o sintomáticos leves se mandan a casa y no reciben ningún tratamiento. Los que ingresan están recibiendo terapia anticoagulante, hidroxicloroquina y una combinación de fármacos antirretrovirales de los que se utilizan para el VIH. Si el paciente desarrolla insuficiencia respiratoria, se utilizan los fármacos inhibidores de las citoquinas, y los pacientes que precisan intubación y no han respondido a ningún tipo de tratamiento son los que están utilizando el Remdesivir, básicamente. Aquí hay otra pregunta. Yuri Rodríguez dice, ¿cuál sería el tratamiento ideal de un paciente de 29 años con diagnóstico reciente de melanoma nodular en hueco supraclavicular con conglomerado ganglionar mediastinal y nódulos pulmonares, recurrencia en sitio de biopsia ante la contingencia de COVID? Pues mira, yo creo que es un paciente de 29 años de edad, que lo más seguro es que tenga una probabilidad alta de tener una mutación de BRAF, tiene un melanoma de un sitio no expuesto, de exposición solar, posiblemente, o de un primario desconocido. La tasa de mutación anda alrededor del 50%, y como lo dijo Jerónimo, pues a lo mejor este es el paciente ideal en en la era COVID. Pues te conviene iniciarle un inhibidor BRAF y MEK. ¿Por qué? Porque tienes una tasa de respuesta muy buena. Es un paciente que tú le puedes dar 2 meses, posiblemente con una muy buena educación acerca de las molestias que va a tener. Posiblemente el paciente le vaya a ir muy bien. Si no tiene mutación de BRAF, pues lo ideal sería darle inmunoterapia. Pero si el paciente no está sintomático y no tiene ninguna urgencia de iniciar tratamiento, posiblemente diferir el inicio del tratamiento y hasta que mejore la situación, dependiendo de la institución donde se esté tratando. Ahorita las instituciones de salud en México, particularmente el IMSS, en muchos lugares está saturado, y obviamente tendríamos que ver la capacidad y el acceso a los recursos que tiene este paciente. En ese sentido, Jerónimo, y me das tu respuesta, y ahondamos en otra pregunta, que si hay diferencias entre la hipertermia secundaria a los inhibidores, la fiebre que presentan los pacientes, ¿cómo le harías para estar checando que si es una o es la otra? Justamente era lo que iba a comentar. Si bien yo no estoy convencido o no tan convencido de que tendríamos que hacer PCRs para aquellos pacientes que van a iniciar un tratamiento de inmunoterapia, porque al final me parece que la clínica nos puede ayudar a distinguir. En el paciente justo con inhibidores de tirosinosinasa, ahí sí lo haría. Y la razón es porque el 70% de los pacientes va a ser hipertermia. Entonces tú necesitas saber si esa hipertermia realmente es ocasionada por dabrafenitrametinib o es una hipertermia ocasionada por una infección que se está manifestando. Digo, afortunadamente los pacientes lo hacen durante las primeras semanas cuando das el tratamiento con dabrafenib, y me parece que ahí, en mi caso, igual basado solamente en estos pocos datos que tomamos, no tan basados en evidencia, en esos pacientes sí lo haría, porque el 70% va a ser hipertermia. No hay, lo mencionaba en plática, hay mialgias, hay rash, hay tos en 20% de los pacientes, y entonces pues eso por supuesto que hace que se pueda fácilmente confundir con un COVID. En estos pacientes yo sí recomendaría tomar PCR. Okay. Nosotros en estos casos lo que hemos hecho, a nosotros realmente en España la incidencia de pirexia o pirexia significativa no ha sido tan alta como está reportada en la literatura. Yo diría que nosotros no alcanzamos justamente alrededor de un 20-25% de pacientes que desarrollan pirexia con los inhibidores de BRAF. Nosotros, los pacientes que están en tratamiento con inhibidores de BRAF, si desarrollan fiebre, lo que les hemos recomendado es que se tomen el antitérmico en casa, que vengan a la mañana siguiente a vernos a la consulta de oncología, no a urgencias. Si llegan a urgencias, entran en el circuito de diferenciación COVID, no COVID, y se pasan 6-8 horas en una sala de espera
compartida muchas veces con enfermos que sí que son positivos de COVID. Entonces vienen a nuestro hospital de día y nosotros les hacemos el exudado nasofaríngeo, el frotis nasofaríngeo, se van a su casa continuando con los antitérmicos y horas después nosotros tenemos confirmación de si la PCR es positiva o negativa y ya hacemos el manejo que corresponda. Así es como lo estamos haciendo nosotros, pero ya digo, a nosotros el problema de la fiebre tampoco nos ha sido tan importante ni nos ha supuesto tanto problema de manejo de los pacientes, aunque obviamente es un efecto secundario conocido de los inhibidores de BRAF. Alfonso, en tu presentación nos dabas una experiencia de pacientes con melanoma y que desarrollaron COVID y nos enseñaste 3 gráficas en las que estaban los pacientes con inmunoterapia, los que estaban con inhibidores TKI y los que no tenían ningún tratamiento. La mortalidad era 40 y tantos % en aquellos pacientes que no tenían ningún tratamiento y en cambio, bueno, o en contra de esto era que eran pacientes más tempranos. Mencionabas, ¿cómo explican esa mortalidad? Sí, esto creo que lo ha comentado también Miguel Ángel. Los datos que hay en pacientes supervivientes de cáncer o en pacientes que ya no tienen el cáncer son realmente preocupantes. Y de hecho, los reportes iniciales de los médicos chinos alertaban de que la mortalidad era más elevada simplemente por tener el antecedente de cáncer, y a nosotros sí que nos llamó la atención de que los pacientes que no recibían tratamiento, y no recibían tratamiento porque eran estadios 2 y estadios 3, tenían una mortalidad más alta. Y la única explicación que le hemos podido encontrar revisando la literatura es que los pacientes con estadio 4 probablemente tienen una situación inmunológica diferente y esto les hace tener una evolución distinta de la inflamación pulmonar. Asumimos que los pacientes con cáncer son inmunodeprimidos y estos pacientes pueden tener menores complicaciones pulmonares. Si vemos los reportes originales de China, los pacientes con cáncer sí que es cierto que tienen más complicaciones, sí que es cierto que tienen elevada mortalidad, pero vienen a representar un 5% de las series de pacientes, lo cual es mucho menos de la prevalencia esperada. Entonces, no sabemos si el hecho de tener una neoplasia diseminada puede hacer que las infecciones en estos pacientes puedan tener una evolución diferente y más favorable para ellos. Muy bien. Vamos a entrar ya a la parte final. Les pediría a cada uno de ustedes, empezando ahora en el sentido inverso, Jerónimo, Miguel Ángel y al final Alfonso, que es nuestro invitado estelar, una reflexión final sobre cómo vamos a manejar el melanoma, la inmunoterapia, los inhibidores TKI, ahora que llegó para quedarse el SARS-CoV-2. Bien, gracias Héctor. Yo tengo 3 conclusiones finales. La primera es, el cáncer sigue siendo un problema, va a seguir siendo un problema de salud, y si bien ahora tenemos que tomar decisiones y precauciones durante esta pandemia y que va a durar, me parece que el cáncer debe seguir teniendo una prioridad en el actuar médico nacional. Es decir, no podemos descuidar a los pacientes con cáncer, debemos seguirlos tratando. La segunda es, tenemos que ahora incorporar las nuevas medidas contra la pandemia, pero incorporar también las medidas o el conocimiento que tenemos en la pandemia para que ajustemos los tratamientos y decidamos poner y recetar uno u otro tratamiento, también va a entrar en el juego. Y la tercera, pues queda claro que lo tenemos que hacer es seguirnos cuidarnos como médicos. Es importante cuidarnos nosotros muchas veces, y hemos detectado, al menos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que cuidamos muy bien a los pacientes, pero nos estamos descuidando nosotros, y las mismas recomendaciones que nosotros estamos haciendo muchas veces nosotros no las estamos siguiendo. Y esto es importante porque si nosotros queremos seguir
que atacando el cáncer y queremos seguir con esta misión, necesitamos estar sanos para poderlo realizar. Muchas gracias. Gracias, Jerónimo. Miguel. Bueno, yo creo que, como ya comentó Jerónimo, y para no repetir, esto llegó para quedarse y es algo bien importante. Tenemos que aprender de la experiencia de otros países para nosotros poder implementar cambios que sean permanentes acerca de nuestro actuar. El paciente con melanoma, hay que recordar, el paciente con melanoma adyuvante sigue siendo una prioridad porque la intención de este paciente es curarlo, ¿sí? Pero también el paciente con melanoma metastásico sigue siendo una prioridad porque tenemos una alta probabilidad de que este paciente viva bien mucho tiempo, ya sea con inhibidores BRAF o inmunoterapia en la primera línea. Y obviamente el tratamiento paliativo no implica que el paciente tenga una expectativa de vida corta. Siguen siendo pacientes prioritarios los pacientes. Hay que recordar que en este grupo de pacientes, si no implementamos una terapia rápida, el pronóstico y la supervivencia libre de progresión es corta. Estamos hablando de 2 a 3 meses la supervivencia libre de progresión, que era la que teníamos con quimioterapia. Entonces, tenemos poco tiempo para actuar. Hay que priorizar todas las neoplasias, como bien lo mencionaron todos, y obviamente tratar de trabajar en equipo. El personal de salud tenemos que aprender a que nuestra persona es algo importante de cuidar, ¿sí? Para que nosotros podamos actuar. Yo creo que los ejemplos de cómo tiene Alfonso su consultorio es un ejemplo que no hemos podido implementar en México, pero es algo que vale la pena replicarlo. Muchísimas gracias a todos. Alfonso. Bueno, nosotros creo que sí que vamos a tener cambios muy importantes. Obviamente el SARS-CoV-2 ha llegado para quedarse y la primera reflexión que nos ha hecho hacer a todos es si realmente es necesario continuar haciendo todo lo que hacíamos hasta la actualidad. En este sentido, pues bueno, todas las guías coinciden en que hay que priorizar los tratamientos y obviamente los tratamientos adyuvantes y de primera línea se van a seguir manteniendo, pero las líneas sucesivas las hemos suspendido y hemos visto que en la mayor parte de los casos no tenemos unos resultados tan decepcionantes como presumíamos. Entonces, posiblemente, si juntamos esto con las restricciones económicas que vengan en el futuro, yo creo que va a haber cambios importantes en la asistencia global de los pacientes, en el sentido de que vamos a acabar limitando líneas de tratamiento. Solo se utilizarán o solo utilizaremos lo que estamos utilizando ahora, que son las más efectivas. Y luego también en lo que es la relación médico-paciente, hemos visto que a los pacientes les podemos evitar muchas visitas al hospital, a ellos les ha gustado, y la telemedicina y la medicina a distancia creo que también va a ser una consecuencia de la pandemia que se nos va a quedar con nosotros. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Miguel, Jerónimo. Una muy buena sesión. Agradezco también el apoyo de Novartis para poder llevar a cabo esta plataforma de educación médica continua. Y gracias a ustedes también por haberse conectado en línea a esta sesión. Invitándolos para que el día de mañana tenemos una sesión especial y poco diferente, encontrando el balance en tiempos de incertidumbre, oncología en plena conciencia, un poco de relax, meditación, y que es bastante necesario en estos tiempos de estrés, de apresuramiento, aunque estamos confinados, pero creo que el estrés va para arriba y eso nos va a ayudar tanto a médicos como a pacientes. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros ponentes.